decir, doctor, buenos días a todos. De parte de Meditec Ergo les damos las gracias por tomarse el tiempo de participar en esta capacitación de enzimas HA1.5 PB Serum. Hoy les quiero presentar al doctor Carlos Lloreda. Yo imagino que ya muchos lo conocen. Es nuestro director médico, cirujano plástico, docente universitario, y va a ser la persona que hoy va a llevar a cabo esta capacitación. Entonces, bienvenido, doctor Lloreda, muchas gracias y quedamos en sus manos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en estos momentos complicados que nos toca todo por estos medios virtuales. Pero vamos a hacer una mañana productiva, vamos a hablar bastante claro del tema de las enzimas. Yo sé que la mayoría de ustedes probablemente ya han manejado las enzimas de primera generación, las que conocemos como los famosos cócteles, pero tenemos una opción mucho más innovadora, más fácil, más sencilla de utilizar y con unos beneficios mayores con respecto a los cócteles. Y lo que vamos a hacer básicamente es como una explicación breve del origen de las enzimas para posteriormente hablar un poquitico de la nueva presentación de HA1.5, las indicaciones, cómo vamos a realizar el tratamiento con nuestros pacientes, vamos a mostrar unos casos y posteriormente vamos a hacer una demostración en vivo con un paciente. Es importante que sepamos que el PB Serum Medical es único y eso es una diferenciación que yo quiero dejar muy clara con respecto a las enzimas. En el mercado ya están llegando otro tipo de enzimas que las están promocionando como enzimas recombinantes, pero si nos vamos realmente a lo que es una terapia recombinante, no cumple con estos requisitos. La mayoría de esas enzimas son enzimas de origen animal que vienen con gran cantidad de excipientes y por lo tanto muchas impurezas, y se han presentado ya casos de reacciones inmunológicas. El término recombinante se refiere a ingeniería genética, que es lo que cumple el PB Serum HA1.5. Estas sí son realmente recombinantes, son ingeniería genética, no son de origen animal y por lo tanto tienen una mayor ventaja con respecto a las otras, y eso es importante que les quede muy claro, porque ya a veces me preguntan, doctor, pero es que me están ofreciendo estas que son más económicas o me están ofreciendo estas que dicen que son mejores. Pues yo no puedo hablar bien o mal de las otras, pero sí quiero dejar muy claro que cuando hablamos de recombinantes se refiere a el manejo del DNA recombinante bacteriano y no a la recombinación de múltiples excipientes o productos enzimáticos de origen animal. Y puedo garantizarles que una cosa súper importante es que son las únicas que tienen un registro INVIMA como producto inyectable en nuestro país, y eso es muy importante. Es importante también que sepamos que obviamente estas enzimas de PB Serum no aparecen de un día para otro. Esto se produjo por un laboratorio que se llama Proteus, que es un laboratorio que tiene su sede en España. El laboratorio se encuentra en Albacete, las oficinas en Madrid, y son enzimas recombinantes que están formadas como dispositivos únicos inyectables con todos los requisitos de la Asociación Europea de Medicamentos y Productos Sanitarios, y que tienen un respaldo en un laboratorio muy grande como es el laboratorio MOES, que es un laboratorio que tiene una larga trayectoria de 1962 y que tiene su sede en Barcelona. En el 2011 MOES compró el 50% de Proteus Biotech y en este momento ya tenemos 8 plantas de producción que se van a estar con los máximos estándares de calidad y se desarrollan en salas blancas grado A. ¿Qué quiere decir eso? Que este producto, cuando ustedes visitan la planta, y ojalá algún día podamos ir, en esta planta se hace todo bajo unos estándares de esterilidad muy grandes, en los cuales entran pues prácticamente con todo, como si estuviéramos en una cirugía en estos momentos de pandemia, con trajes blancos, con todos los protocolos de bioseguridad para que la contaminación sea la mínima y el producto sea de más alta calidad. Proteus está en este momento con presencia internacional en 46 países, principalmente a nivel de Europa y Asia. Estaba con planes de expansión a nivel de Latinoamérica, ya entró en Colombia, estaba con planes de entrar Venezuela, Brasil, Chile, pero desafortunadamente pues con la pandemia tocó parar un poquitico esos planes. Pero veo que vean que tiene un soporte internacional muy grande. Y lo más importante, su certificación ISO y lo que vemos aquí a mano derecha, que es nuestro registro INVIMA como producto inyectable. Y aquí hago un paréntesis. Las enzimas de primera generación, los cócteles de la colagenasa, la lipasa y la hialuronidasa, también tienen registro INVIMA,
pero si ustedes se dan cuenta, el registro vino es para uso tópico, no como inyectable. Este producto HA1.5 sí lo tiene para uso inyectable y eso nos da una mayor tranquilidad. Las enzimas a nivel mundial, la primera generación, están como uso tópico. ¿Qué pasó? Que anecdóticamente un dermatólogo en México lo empezó a inyectar, se obtuvieron buenos resultados y se empezó a generalizar el uso inyectado de la enzima, pero realmente no tienen un registro que le permita a uno tener un respaldo ante cualquier complicación. Es decir, si presentamos una complicación, ustedes saben que el INVIMA o lo salva a uno o lo hunde. Y si hay un abogado oficioso, va a decir, oiga, pero esto que usted le puso a este paciente se lo inyectó y aquí dice que es para uso tópico. Entonces puede haber un pequeño problema, no ha habido, no ha ocurrido, pero como siempre tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Vamos a empezar partiendo de las bases. ¿Qué es una enzima? Pues las enzimas son productos que tenemos a nivel de nuestro cuerpo que básicamente son catalizadores biológicos, es decir, son proteínas que van a permitir acelerar las reacciones metabólicas dentro del organismo y hay diferentes tipos de enzimas. La importancia de la enzima, ¿cuál es? Una, que las enzimas actúan específicamente en su sustrato. Por ejemplo, si utilizamos una lipasa, la lipasa va a actuar donde haya triglicéridos. La lipasa no nos va a actuar en un músculo, no nos va a actuar sobre un hueso, no nos va a actuar en el humor vítreo, nos va a actuar donde encuentre triglicéridos, generalmente son los panículos adiposos a nivel del tejido celular subcutáneo, y la lipasa va a actuar convirtiendo ese triglicérido, en este caso, en ácido grasos y glicerol. Pero lo mismo, colagenasa, la colagenasa va a actuar directamente donde haya depósitos de colágeno, no va a actuar en sitios donde no haya colágeno. Y lo mismo va a ocurrir con la hialuronidasa o con la liasa. Entonces es importante eso, que siempre son súper específicas y por lo tanto su acción es localizada. Por eso los eventos sistémicos o los eventos adversos son poco frecuentes. Las enzimas tienen varias formas de producirse. Pueden hacerse por purificación, es decir, son las que son de origen animal y vegetal, se purifican y estas enzimas van a tener las características de que no se pueden producir en grandes cantidades, de que van a ser de muy baja pureza y adicionalmente son enzimas que se utilizan más que todo a nivel industrial. El ejemplo que siempre les pongo es la papaína, que se obtiene de la papaya, se fermenta la papaya y se obtiene la papaína. Pero este tiene gran cantidad de excipientes, azúcares, etc. Las podemos obtener por fermentación, ya sea bacteriana o levaduras. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la levadura de la cerveza, el pan, etc. Pero lo mismo, son bacterias y levaduras que van a permitir muy baja producción y generalmente esto es para uso en la parte cosmética y en la parte de alimentos. Y la ingeniería genética, que son las enzimas recombinantes, ahí sí vamos a entrar a hablar de recombinantes, que me van a permitir un producto de alta pureza, voy a poder producir grandes cantidades con pequeña cantidad de sustrato y es las que utilizamos a nivel médico. Entonces, para que me entiendan un poco, cuando vamos a fabricar una enzima recombinante, tenemos que tener dos cosas. El material, digámoslo así, los ingredientes y la fábrica. Los ingredientes provienen del DNA de bacterias que son encargadas de producir esas enzimas y son las que ya se han estudiado que producen más de ese tipo de enzima. Por ejemplo, el Thermus thermophilus se ha demostrado que es una bacteria que produce grandes cantidades de lipasa. Dentro de su DNA tiene codificado unos genes para producir lipasa. La colagenasa proviene del Clostridium histolyticum y la liasa proviene del Streptococcus pyogenes. Entonces, esos son como los ingredientes, como si yo fuera a cocinar algo y entonces saco los ingredientes. Y me voy para la fábrica. La fábrica pueden ser las bacterias. Y dentro de esas bacterias tenemos las bacterias, si ustedes se acuerdan, las procariotas y las eucariotas. Las bacterias o las células eucariotas se caracterizan por tener aparato de Golgi. El aparato de Golgi, dentro del proceso celular, se encarga de producir una glicosilación de los productos que genera la bacteria. Y eso es una producción de azúcares adicionales. Por eso las células eucariotas no se utilizan casi. Entonces nosotros utilizamos las células procariotas. Las células procariotas, dentro de ellas se encuentra la Escherichia coli, que es la bacteria más estudiada y en la cual vamos a utilizar como fábrica para producir nuestras enzimas. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el DNA de la Escherichia coli, que se conoce como el nombre de un plásmido, es un DNA circular, extraemos el DNA y se corta con ingeniería genética un segmento de ese DNA. Y le vamos a insertar la secuencia del ADN
ya sea del termos termófilo, si queremos producir la lipasa, de Clostridium histolyticus, si es la colagenasa, o del Streptococcus pyogenes, si es la aliasa, y ese fragmento lo introducimos dentro del DNA circular, lo pegamos. De esta forma queda un DNA recombinante, es decir, DNA de la Escherichia coli, la parte del DNA del termos termófilos que produce la lipasa, y formamos un DNA recombinante. Y ese ADN recombinante lo volvemos a introducir dentro de la Escherichia coli. Y al poner a esa Escherichia coli a replicarse, cuando ella se va replicando, me va produciendo cantidades de la enzima en cuestión que yo quiera producir, y la produzco en grandes cantidades. Por eso se llaman recombinantes, por la unión de los dos ADNs. Como les decía, esto me lleva a mí a producir enzimas de pequeño tamaño y no tienen glicosilación, porque la bacteria, la Escherichia coli, no va a tener aparato de Golgi. Cuando tiene el aparato de Golgi, lo que les decía, se produce esa glicosilación, y eso lleva a agregarle a la proteína, si ustedes ven acá en la diapositiva, todas estas cositas que ustedes ven arriba como coronitas, se llaman epítopes, si se acuerdan un poquitico de la inmunología, y estos epítopes son inmunológicamente activos. Entonces son como azúcares que al entrar en el organismo se pueden detectar como partículas nocivas y pueden generar una reacción inmunológica. Sí, mi amor. Señora, les recomiendo silenciar los micrófonos, por favor. Al no tener aparato de Golgi, la proteína no sale glicosilada y va a tener menor inmunoreactividad. Entonces, así se producen las enzimas. ¿Qué es lo importante para la acción de la enzima? Que yo tenga 3 o 4 cosas importantes. El sustrato, es decir, que si yo voy a utilizar una lipasa, tenga un sitio donde haya cúmulos grasos para poder degradar esos triglicéridos en ácidos grasos y en glicerol, ¿sí? Que tenga colagenasa para poder colágeno para que la colagenasa actúe. Depende también de la concentración de la enzima que yo ponga, y de 2 factores importantes en los cuales voy a hacer un poquito de paréntesis, que son el pH y la temperatura. Para los que han usado las enzimas de primera generación, ustedes se acuerdan que se recomendaba hacer los cócteles con solución salina y lidocaína. ¿Qué pasa? El pH óptimo para la acción de una enzima es entre 5 y 8. No quiere decir que si el pH está en 8.2 la enzima no va a actuar, o que si está en 4.5 no va a actuar. La enzima actúa, pero la potencia de la enzima baja si hay picos extremos de bajas o subidas de pH. Si el pH está en el intermedio, la enzima va a actuar mucho mejor. Si el pH se acidifica, en ese momento la enzima baja un poquito su acción, pero en el momento en que el organismo recupere el pH normal, va a llevar a que la enzima vuelva a su acción normal. Por eso cuando ponemos la lidocaína, ustedes saben que la lidocaína tiene un pH mucho más ácido, se puede acidificar la mezcla que estamos haciendo y por lo tanto la acción puede bajar un poco. La recomendación con las enzimas en este momento, tanto las de primera como las de segunda generación, que es el HA1/5, es no aplicar lidocaína. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque primero no es necesario, porque acuérdense que vamos a hacer múltiples punciones y esto realmente, pues el dolor va a ser transitorio y la anestesia va a actuar en el momento en que yo puncione acá, pero cuando yo vaya puncionando por acá, aquí ya no hay anestesia, acá tampoco. Entonces puede que el paciente después del tratamiento tenga un poquito menos de dolor por la sensación de anestesia que tiene, pero no es 100% necesario. Entonces la recomendación, no utilizar lidocaína ni en las de primera ni en las de segunda generación. Si quieren utilizar la lidocaína porque ustedes consideran que al paciente les duele mucho o porque se sienten más cómodos, etcétera, lo pueden utilizar, pero ojo, sin epinefrina, y no recomendamos en el HA1.5 poner más de 2 centímetros de lidocaína cuando se hace una mezcla de 19 centímetros y medio. En ese caso toca extraer, ya les voy a mostrar cómo se prepara, pero toca extraer el volumen que uno va a colocar de solución de lidocaína. Entonces, en vez de, si vamos a colocar 2 de lidocaína, debemos retirar 2 centímetros de la solución salina para reemplazarlos, para que no se haga una dilución muy grande. Lo mismo ocurre con la de primera generación, pero como les digo, yo no utilizo anestesia, yo básicamente lo que hago es aplicar anestesia tópica previo al tratamiento si es necesario, pero nunca utilizo la lidocaína y eso queda ya a criterio y a la experiencia de cada uno de ustedes. Lo mismo pasa con la temperatura.
La temperatura óptima de tratamiento de las enzimas o de acción de las enzimas es entre 25 y 37 grados. Cuando las temperaturas están muy por debajo, muy por encima, ocurre exactamente lo mismo. La acción de la enzima baja en ese momento, pero en el momento en que la temperatura corporal se recupere, la enzima vuelve y actúa normalmente. ¿Y para qué sirve esto? Los tratamientos, si ustedes se acuerdan también, nos han explicado mucho que al combinar radiofrecuencias o aparatología con las enzimas, los resultados son mejores, y efectivamente sí ve uno que hay resultados mucho más contundentes cuando se utiliza aparatología encima de las enzimas. Inicialmente nos recomendaban aplique las enzimas, saque su equipo de radiofrecuencia, que sea el Belachel, el Venus, el que ustedes quieran, y aplíquelo inmediatamente porque al elevar la temperatura la enzima va a actuar mejor. La recomendación actual es no hacer esto inmediatamente, sino realizar protocolos en los cuales se apliquen las enzimas, esperar de 48 a 72 horas y ahí sí iniciar el protocolo con aparatología. Lo mismo ocurre con las temperaturas hacia abajo. Por ejemplo, el paciente sangró y yo quiero ponerle hielo porque me hizo un morado grande. Sí, se le puede poner hielo, no pasa nada, va a bajar la temperatura, pero en el momento en que se recupere va a volver a funcionar adecuadamente. Entonces, hielo no es recomendado ponerle al paciente o frío después, inmediatamente después de la enzima, salvo que sea estrictamente necesario. ¿Que me hizo un hematoma? Pues sí, probablemente es más beneficioso que le ponga hielo para que no se me forme un hematoma, a que se le baje un poquito la acción a la enzima durante ese momento. Pero todo lo que sean crioterapias, o CULTEC, o alguna patología que implique frío o calor, la recomendación final es que ustedes lo hagan entre 48 y 72 horas después de la aplicación de la enzima. Resumen de las ventajas: la estabilidad, la pureza, son mucho más específicas y efectivamente la inmunoreactividad de las enzimas de PDC es mucho menor que cuando utilizamos enzimas de origen animal o vegetal, que como les digo son extraídas principalmente del testículo bovino y eso, o del hámster, y eso trae muchas partículas que pueden generar reacciones inmunológicas. El PDC Medical, entonces, como les decía, es único en Colombia, es el único que tiene su registro INVIMA y hago mucho énfasis en el INVIMA para que estén mucho más tranquilos. Es innovador, seguro y tiene una gran ventaja con respecto, por ejemplo, a los cócteles. Viene listo para usar. Con los cócteles, ¿qué pasa? Toca preparar la colagenasa, preparar la lipasa, preparar la liasa, por ahí hialuronidasa, y entonces empieza uno a ver que el protocolo que va a utilizar es para manejo de fibrosis, entonces necesitamos más colagenasa, entonces saco más de acá de este frasco, un poquito menos de este, un poquito más de este, pero como estoy graso, entonces tengo que sacar más de este frasco. Entonces empieza uno a tener que buscar los protocolos, que son muchísimos, y los que los tienen, como los tengo yo, se habrán dado cuenta que son 10, 12 protocolos diferentes, y uno a veces, a mí me tocaba revisar el protocolo antes de pasar al paciente para ver cuánto iba a utilizar de cada enzima. Este ya viene listo, estamos listos para usar y ya solamente es escoger bien el producto y ya lo utilizo. Vienen 3 presentaciones, que son el high, el medium y el low. Los 3 traen las 3 enzimas, tanto colagenasa, lipasa y liasa. Las enzimas actúan sinérgicamente, como lo vamos a ver más adelante, por eso siempre tienen que estar presentes las 3, en diferentes proporciones, de acuerdo a cada patología, pero tienen que estar mezcladas las 3. El high trae más concentración de colagenasa, menos de lipasa y menos de liasa, y por lo tanto se utilizan patologías que tengan acúmulos de colágeno. El medium trae más lipasa, menos colagenasa, menos liasa, y el low trae una concentración exactamente igual de las 3 enzimas. El producto ya lo vamos a ver cuando lo hagamos en vivo. Trae una jeringa precargada que trae 1.5 mililitros de ácido hialurónico de alto peso molecular. Este ácido hialurónico de alto peso molecular en ningún momento es un relleno, no es un filler, es un ácido hialurónico de alto peso molecular de muy baja reticulación, si ustedes lo van a ver es casi líquido, y es un vehículo que nos va a permitir diluir las enzimas, pero adicionalmente, como les voy a mostrar más adelante, tiene unas propiedades antiinflamatorias y antifibróticas bastante interesantes. Viene un vial con las enzimas liofilizadas. Acuérdense que la liofilización permite reconstituir las enzimas en un polvo al llevarla a temperaturas extremas y volverla a congelar. Nos va a permitir mantener como una especie de polvo que es el que vamos a reconstituir. Y trae un vial reconstituyente de solución salina que son 18 centímetros. Entonces, el high, como les decía, trae más colagenasa. ¿Dónde lo utilizamos? Patologías que se caractericen por exceso de colágeno. ¿Cuáles? Fibrosis postoperatoria. Aquí vamos a tener un tratamiento que
Vemos aquí en la gente que está presente, pues hay dermatólogos, creo que hay médicos estéticos, hay cirujanos plásticos, pero todos nos enfrentamos a la fibrosis. Los cirujanos plásticos, muchas veces después de una lipo nos enfrentamos a una fibrosis posoperatoria y nos sirve bastante el tratamiento con las enzimas. Las cicatrices, todos nos hemos enfrentado a las cicatrices, ya sea atróficas, hipertróficas o queloides. La famosa paniculopatía esclerosante o la piel de naranja por la celulitis es un tratamiento interesante, como les voy a mostrar más adelante, para el tratamiento de la celulitis, para la destrucción de los septos fibróticos y de los acúmulos grasos que se producen dentro de estos septos. En el caso de las estrías también puede ayudarnos. Y en el caso de las quemaduras para cirugía plástica, por ejemplo, los que hacen reconstructiva, el tratamiento de los injertos después de colocar unos injertos que generalmente presentan retracciones, al tratar los injertos con las enzimas logra una mejor elasticidad de los injertos y una apariencia mucho más natural de los injertos. El medium, básicamente, como les decía, es para acúmulos grasos, generalmente para el tratamiento de papada. Es un tratamiento muy interesante para el perfilamiento mandibular y de papada sin cirugía. Obviamente, los cirujanos admigrantes prefieren hacer liposucción. Pues sí, se puede hacer liposucción, pero en estos tiempos de COVID que las cirugías están restringidas y en pacientes que no se quieren operar, es una buena alternativa. En casos de grasa localizada, aquí sí, obviamente, creo que el target es más para médicos estéticos y dermatólogos, y nos referimos a pequeños acúmulos grasos para tratamiento de estas zonas. En el caso de cirugía plástica, posiblemente uno va a pretender mejor hacer una lipoescultura o una liposucción, pero nos sirve también lo mismo, pacientes que uno los opera y quedan con un poquito de grasa localizada, ya sea a nivel periumbilical o le queda un poquito de grasa en un flanco, pues en vez de volver a operar al paciente, uno puede tratar a esos pacientes con las enzimas y lograr el resultado óptimo en nuestros pacientes. Y el LOW se utiliza básicamente para el tratamiento de las bolsas palpebrales, flacidez y perfilamiento facial. ¿Cómo se diluye? Ya les voy a explicar un poquito más prácticamente ya cuando estemos ya con el paciente, pero más o menos las diluciones cuáles son. El HA1.5, que es el que viene en la jeringa, se tiene que utilizar todo, o sea, el centímetro y medio se va a pasar al vial donde están las enzimas y con eso vamos a reconstituir las enzimas. ¿Qué va a cambiar? La cantidad de solución salina que le vamos a poner. Lo máximo que se puede poner es todo el frasco que trae 18 centímetros, más el 1,5 que tengo acá, me va a dar 19 centímetros y medio de cóctel o de producto enzimático preparado. Eso lo va a utilizar ¿para cuándo? Cuando son áreas grandes, una pierna entera para el tratamiento de una celulitis, una flacidez de un abdomen, unas estrías o una fibrosis muy grande. En esos casos, una papada, pues utilizo principalmente todo el contenido completo de las enzimas. Pero si yo voy a tratar una cicatriz, voy a tratar una papada, voy a tratar unas bolsas palpebrales, no necesito tener tanta cantidad de producto. Entonces lo puedo diluir en lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? 1,5 centímetros de solución salina y el 1,5 centímetros del ácido hialurónico. Es decir, que la dilución mínima son 3 centímetros. 1,5 de hialurónico, 1,5 de salina y la preparación queda 3. Y lo máximo es 19 centímetros y medio. Ya depende de la patología y de lo que vayan a tratar en cada paciente. Como les decía, esto actúa sinérgicamente. Entonces, el ácido hialurónico, además de ser un vehículo transportador, ese ácido hialurónico de alto peso molecular tiene propiedades antiadherentes y propiedades antifibróticas al actuar en las primeras fases de la fibrosis sobre los fibroblastos y sobre los factores de crecimiento transformante de tejido conectivo y los factores de crecimiento de transformante beta. Entonces, esto lo utilizan hace muchos años los ortopedistas, por ejemplo, cuando hacen sus artroscopias, ellos liberan todas las adherencias de la articulación y introducen dentro de la articulación grandes cantidades de ácido hialurónico para que no se vuelva a pegar la articulación. Los cirujanos plásticos que hacemos cirugía de mano, los que hacíamos cirugía de mano, en alguna época se hacían las tenorragias y se infiltraba o se irrigaba todo el tendón y la vaina tendinosa con estas sustancias para evitar que se pegara nuevamente el tendón. Entonces, ya, como les digo, también tiene unas propiedades antiinflamatorias muy interesantes. La colagenasa, pues obviamente degrada el colágeno, ya sea el septo fibrótico o el colágeno depositado en las cicatrices hipertróficas o queloides. La lipasa va a degradar los triglicéridos tanto en los adipocitos nodulares, y aquí vamos a ver más adelante, la enzima lo que hace es desocupar el adipocito, no produce un daño tisular. Entonces desocupamos los adipocitos, pero la célula va a quedar íntegra.
Y la liasa se encarga de degradar los polisacáridos presentes en la matriz extracelular. Entonces, vamos a ver cada una por ellas por separado. El ácido hialurónico de alto peso molecular, si ustedes ven, este es un estudio hecho en endometrio de ratones y se estimuló para formar fibrosis. Cuando ustedes tienen el control, que es el gráfico azul de la mano izquierda, cuando ustedes tienen el control y la barra donde está el ácido hialurónico de bajo peso molecular, vemos como la tasa de fibrosis es mayor que cuando se utiliza ácido hialurónico de alto peso molecular. ¿Por qué? Porque si vemos la gráfica aquí a mano derecha, vamos a ver cómo los niveles de factor de crecimiento transformante beta se encuentran disminuidos, el CTGF también se encuentra disminuido, y eso va a llevar a que los niveles de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3 sean menores y por lo tanto la fibrosis sea menor. Eso lo podemos ver aquí en el septo fibrótico de una celulitis. Yo tengo un septo fibrótico, pero acuérdense que ese septo fibrótico me produce dos cosas: me tracciona la piel hacia abajo y produce las depresiones, pero adicionalmente esos septos me van a atrapar adipocitos dentro de ellos, y por eso el aspecto de la piel de naranja. Entonces, cuando yo pongo la colagenasa, ella me destruye este septo fibrótico, va a liberar la piel, va a permitir el ingreso de las otras enzimas hacia los adipocitos y vamos a tener el efecto sinérgico del que les voy a hablar más adelante. Lo mismo pasa en las cicatrices. En las cicatrices tengo un exceso de colágeno tipo 3 que se está formando ya sea en una hipertrófica o en colágeno o en una queloide. Si yo infiltro, eso va a hacer que ese colágeno se degrade y el cuerpo, buscando la homeostasis del colágeno, va a empezar una síntesis de colágeno y ese colágeno generalmente va a ser un colágeno tipo 1 y eso va a permitir que la elasticidad de la piel mejore y obviamente la calidad de las cicatrices también. Aquí vemos un efecto de la lipasa. Esto es un estudio hecho en Ucrania donde sacaron un poco de grasa malar, se extrajo la grasa y se le inyectó la lipasa directamente dentro de la cantidad de grasa que sacaron. 3 horas después vemos cómo ese volumen se ha disminuido. Obviamente hay parte de desecación de los tejidos, aunque se intentó mantener en condiciones homeostáticas en solución salina, pero vemos cómo la lipasa, al degradar esos triglicéridos en ácido graso y en glicerol, disminuye el volumen sin dañar la célula. Y la liasa lo que hace es degradar los polisacáridos. Los polisacáridos están presentes en la matriz extracelular y adicionalmente estos polisacáridos, por efecto osmótico, se encargan de retener líquidos. Si degradamos estos polisacáridos, vamos a favorecer la ósmosis y la difusión de esos líquidos en sentido contrario y nos va aumentando la permeabilidad del tejido conectivo a disminuir el edema. Y este es el efecto sinérgico del que les hablo. Ustedes ven la matriz extracelular. La matriz extracelular realmente es gelatinosa, no es un líquido, es a microscopio se ve como una gelatina. Y esto hace que si yo pongo las enzimas, ya sea colagenasa o lipasa, y ellas entran en esta matriz extracelular, ese movimiento de estas enzimas dentro de esta gelatina va a ser mucho más difícil. Cuando yo introduzco la liasa me degrada esta matriz extracelular y al degradar los polisacáridos la vuelve como más líquida. Y esto hace que las enzimas, la colagenasa y la lipasa puedan actuar mucho más fácil. Por eso es que tienen que estar mezcladas siempre las tres. Una vez que tenemos escogido bien el paciente y tenemos escogido muy bien el producto que vamos a aplicar, es muy importante el plano de aplicación, porque luego les digo, si ustedes tienen en su mente degradar acúmulos grasos y aplican el producto en la dermis, pues no va a funcionar porque el sustrato de la enzima va a estar mucho más abajo. Entonces los planos de aplicación son súper importantes. Más o menos, si queremos hacer una reducción de volumen de grasa, vamos a utilizar por lo general el medium, que es el que más lipasa trae, y va a nivel del tejido celular subcutáneo o en el panículo adiposo. Si queremos mejorar flacidez, estamos buscando entonces optimizar el colágeno y retraer colágeno. Entonces vamos a irnos a nivel intradérmico y posiblemente vamos a utilizar preferiblemente el low o el high dependiendo del grado de flacidez. Y si vamos a tratar fibrosis o vamos a tratar cicatrices o vamos a tratar la celulitis, nos toca irnos intralesional dentro de la cicatriz o dentro de la fibrosis y generalmente utilizamos el high, que es el resumen que les presento en esta tabla. High, fibrosis, cicatrices, celulitis y estrías, plano de aplicación, intralesional, se puede hacer en forma con aguja, en forma retrógrada, con retroinyección, o con cánulas, dependiendo de lo que ustedes quieran realizar en su paciente. Las cánulas, por ejemplo, en los casos de celulitis, pues nos van a ayudar a romper esos septos
y hacer un poquito de succión, entonces también podría utilizarse la cánula. Para lo que son acúmulos grasos empapadas, remodelación facial, grasa localizada o lipomas, utilizamos el medium y va a ser a nivel subdérmico con retroinyección o a nivel dentro del lipoma localizadamente. Para flacidez y bolsas palpebrales vamos a utilizar el low. En el caso de las bolsas palpebrales vamos a ir dentro de la bolsa palpebral, o sea, intralesionalmente, y se puede utilizar un poco a nivel intradérmico o prácticamente en la unión dermis, tejido celular subcutáneo para generar retracción de la piel que se encuentra asociada a la bolsa. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que hacer? Es muy importante que sepamos que esto no es para todos los pacientes. A veces me mandan fotos, doctores, que no me sirvió, llevo 2 sesiones y eso no sirvió. Y es un paciente obeso. Pues esto no le va a servir. Esto es para un paciente que esté muy bien escogido. Como todo en medicina, si escogemos bien los pacientes, a los pacientes les va bien. Si le ofrecemos un tratamiento que no es, a un paciente que no es, pues no le va a servir, nos va a ir mal, el paciente no va a quedar contento, uno como médico no queda contento, le pierde la fe al producto, el paciente le cuenta a todas las amigas y entonces uno deja de utilizar el producto. Entonces, escojamos bien los pacientes. Hagamos una historia clínica completa, adecuada. Esto no es venir, coger el paciente, acostarlo, inyectarlo y salió, y pásenme el siguiente. No, hagamos una historia. Tenemos que tener muy claro qué antecedentes tiene el paciente, qué productos le han aplicado previamente, qué es lo que el paciente está esperando del tratamiento, si tiene historias de alergias, si alguna vez ya utilizó las enzimas, etc. Expliquémosle bien el tratamiento al paciente. Hay que decirle, mira, las expectativas son claras, esto es lo que podemos lograr. Explicarle que no siempre es una sesión, la mayoría de los casos van a requerir entre 2 y 3 sesiones y el paciente tiene que tener claro que se va a tener que hacer sesiones progresivas. Que puede haber eventos adversos, sí, va a haber eventos adversos, expliquen al paciente qué le puede pasar, porque aunque los eventos adversos son leves, que se lo va a comentar al final, existen. Entonces, no podemos arrancar y no explicar al paciente y después de que acaba el paciente lleno de morados y doctor, usted nunca me dijo que me puedan salir morados y ahora qué voy a hacer. Firmen el consentimiento informado, tomen sus fotos, obviamente unas fotos adecuadas, no solo para que ustedes le puedan mostrar al paciente los cambios, sino por defensa también a nivel legal y obviamente porque muchas veces los van a invitar a congresos, a todo, y cuando uno busca la foto realmente no tiene unas fotos buenas, porque las fotos que tienen las tomó con mala luz, con la canica al lado, el guardián de las agujas detrás, entonces tomemos unas buenas fotos. Escojamos bien el producto. No es lo mismo ponerle un low a una fibrosis que ponerle un high. Entonces, miren cuál es el problema. Mi problema es colágeno. Necesito más colágeno. ¿Cuál es el producto que más colágeno trae? Diluyamos adecuadamente el producto. No hagan una dilución pequeña de 4 centímetros para tratar un área gigante. Si ustedes van a tratar una celulitis, una flacidez, una fibrosis grande, la dilución total de 19 centímetros y medio alcanza para un área de 20 por 20 más o menos. Pero si van a tratar solamente unas bolsas palpebrales o una cicatriz, pues no hagan una dilución tan grande, diluyanlo en 3, 4, 5 centímetros lo que ustedes necesiten. Estén concentrados siempre en el plano de aplicación. Aquí viene la discusión de que si lo hacemos con cánula, que si lo hacemos con aguja, eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. La idea es que con cualquiera de las dos se puede realizar, pero siempre en el plano que vamos a utilizar, a tratar, perdón. Y es importante que sepamos que una vez que yo aplico las enzimas, ella va a durar actuando en el organismo de 7 a 10 días más o menos. Por eso es importante que no hagan las sesiones tan seguidas. A veces uno en el afán de tratar al paciente le hace una sesión semanal. Realmente hacerla semanal no funciona porque la primera sesión, cuando ustedes van al paciente a los 7 días, posiblemente no le van a dar ningún resultado, el paciente no va a dar ningún resultado, las fotos no muestran resultado y el paciente le va a decir, no, pues sabe que eso mejor no. Entonces, lo ideal, la recomendación mía, yo hago los tratamientos con enzimas, las sesiones espaciadas cada 20 días, para darle tiempo a la acción de la enzima, y en esos 20 días, a veces le combino aparatología. Si estoy tratando una fibrosis, inyecto, a los 3 días empiezo a realizarle el tratamiento con aparatología y después de utilizar la aparatología, vuelvo a realizar el tratamiento con las enzimas. Entonces, esa es como la forma de actuar. Además que si ustedes hacen las sesiones cada 20 días, también eso lleva a que el paciente vea como que los
los cambios son mucho más notorios y los gastos no son tan frecuentes. Es diferente que el paciente se gaste 1,5 millones de pesos cada 8 días a que pague el 10 de agosto y la siguiente sesión la pague el 1 de septiembre. Ya el paciente va a pensar que se hizo el tratamiento en 2 sesiones, en 2 meses diferentes. Perdónenme un segundo que tengo una llamada aquí urgente, me da pena con ustedes. Aló. Aló. Hola, mi amor, ¿qué pasó? Ya, qué pena, es que tener los hijos en clases virtuales, yo creo que muchos de ustedes lo tendrán y eso es un problema, se les desconecta todo. Bueno, listo. Entonces, esa es como la opción que les decía, de lograr tratar los pacientes en sesiones separadas para que el paciente no asuma el costo como en un solo mes. Entonces, espaceen el tratamiento con sus pacientes. Vamos a hacer los casos clínicos. Aquí les voy a mostrar casos que afortunadamente tenemos varios casos de diferentes especialidades. Tenemos casos de médicos estéticos, dermatólogos, cirujanos plásticos, para que vean que es un tratamiento muy versátil que podemos utilizar cualquiera de las especialidades. Aquí podemos ver una cicatriz quirúrgica, una sesión con la cual se le hizo un tratamiento con PVC High, y vemos cómo, obviamente, al hacer la subcisión con el paso de la aguja y todo, pues se libera la retracción que tenía el tejido, pero adicionalmente vemos cómo al estimular el colágeno y derretir un poquito la grasa perilesional, esa depresión en la cicatriz mejora considerablemente y la calidad de la piel también. Lo mismo en los queloides. 2 sesiones para este queloide, ustedes ven cómo el queloide se aplana considerablemente, mejora el color, y lo que sí he notado yo es la mejoría bien marcada de la sintomatología. Los pacientes deja de dolerles, deja de rascarles y les mejora muchísimo la sintomatología. Y actualmente yo utilizo más las enzimas que, por ejemplo, los corticoides intralesionales, porque cuando uno aplica un corticoide en una cicatriz, todos habremos pasado por la aplicación del famoso Kenacort, y el paciente, claro, le da muy bien, pero adicionalmente le hace atrofia de la grasa, se le atrofia la piel, se hipopigmenta. Entonces trae mayores eventos adversos más frecuentes con los corticoides. Con las enzimas les va muy bien el tratamiento con los queloides. No hay una experiencia muy larga, digamos que yo no tengo experiencia a más de 1 o 2 años para poder decir, no es que el queloide no recidiva, porque realmente ustedes saben que las enzimas son nuevas, pero sí tengo pacientes ya 8 o 9 meses hasta el momento sin recidivar los queloides. Este es un caso de la doctora Mónica García, cirujana plástica de Medellín, en la cual ustedes ven esta cicatriz que, además de que se ve roja, realmente el problema del paciente era la retracción. Era muy difícil que el paciente tuviera una extensión adecuada del cuello. No estaba hipertrófica, pero tenía mucha fibrosis alrededor que le impedía al paciente los movimientos sin generarle dolor. Ustedes ven cómo con una sola sesión el color mejora considerablemente y la sensación táctil, la elasticidad de esto es mucho mejor y el paciente recupera mucho más sus arcos de movilidad. Este es un caso de la doctora Ana Milena Toro, dermatóloga, allá de Medellín. Este es un caso para demostrar en biopolímeros. No es un tratamiento para biopolímeros, no va a quitar el biopolímero porque obviamente el biopolímero no es sustrato para ninguna de las enzimas. Esto es para mejorar las secuelas de los biopolímeros, cuando quedan fibrosis o alteraciones cutáneas como estas después de que el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente por parte de cirugía plástica o cuando ya los biopolímeros se han extraído. Uno puede realizar un tratamiento con las enzimas mejorando la calidad de la piel. Esta paciente, además de esa pigmentación que ustedes le ven, se sentía un empastamiento duro por la fibrosis que había en esta zona. Ahí ya la piel está mucho más suelta y la pigmentación mejora considerablemente, como este mismo caso de mejoría de la pigmentación y de la calidad de la piel en la cicatriz perialveolar de este paciente. 2 sesiones para tratamiento de celulitis. Ustedes ven cómo al hacer la infiltración del PVC Medical High a nivel de la fibrosis y de los septos fibróticos de la celulitis, se liberan los septos fibróticos, el atrapamiento de la grasa en los adipocitos y vemos cómo hay una gran mejoría de la calidad de la piel. Y este caso del doctor Miño Avellaneda, cirujano plástico de Bogotá, muestra la combinación de enzimas con el Belachel. Ustedes pueden ver 2 aplicaciones de enzimas y vemos como 3 meses después hay una considerable mejoría de la calidad de la piel e incluso si ustedes ven los acúmulos grasos
en la parte superior a nivel del pliegue infraglúteo y a nivel de la cara medial de la rodilla, ha mejorado considerablemente con la aplicación de las enzimas. Un caso del doctor Luis Carlos Posada, cirujano plástico también de Bogotá. A él le llegó esta paciente después de una liposucción en este estado, no fue él el que la operó, operada en una institución no aprobada. Le hicieron la lipólisis láser, ustedes ven cómo esa fibrosis tan severa, y vemos cómo después de la primera sesión, obviamente libera bastante, hay una adecuada retracción de la piel, y obviamente es una paciente que si uno le combina otras sesiones adicionales de aparatología, pues va a mejorar mucho más. Caso de la doctora Mónica Restrepo, también cirujana plástica de Cali. Ustedes pueden ver cómo aquí en la foto pues se alcanza a notar, obviamente la fibrosis es más de tacto que de visión, pero esta paciente también le llegó a la doctora con una cirugía realizada, una suave brisa en otra institución, llega con estas secuelas y una sola sesión de PVC1, miren cómo la piel se encuentra mucho más suelta y mucho mejor. Grasa localizada corporal, aquí utilizamos el medium, realmente no es un tratamiento que sea yo como cirujano plástico mi elección, porque obviamente yo prefiero operar a este paciente, pero si ustedes ven con el tratamiento con las enzimas, aquí ya confirmamos que fueron 2 sesiones, se ve una disminución notoria de la grasa localizada. Aquí vemos una sola sesión también cómo mejora no solamente la grasa localizada, sino también la calidad de la piel y la flacidez que se encontraba asociada. Este es un caso mío, paciente para tratamiento de papada, PVC1 medium. Esto fue antes de la primera sesión, esto fue 20 días después. Aquí hicimos una sola sesión. En esta paciente, este día, esta foto, realizamos la segunda sesión, pero pues por efectos de la pandemia, pues obviamente no ha vuelto a control. Pero pueden ver con una sola sesión cómo la grasa submental se disminuyó considerablemente y sobre todo logramos un adecuado perfilamiento de la línea mandibular. Otro caso con 2 sesiones de PVC1 medium, tratamiento de la papada y perfilamiento mandibular, el caso de la doctora Milena Tora de Medellín también. Vemos cómo logramos una definición muy interesante en este caso. Pacientes a veces hay que combinarles, a veces tienen grasa, pero a veces tienen solo flacidez o a veces tienen grasa y flacidez. A veces uno trata la grasa y después de que la grasita se derrite, el paciente queda con flacidez. En ese caso, la segunda sesión ya no es con el medium, sino se pasa con el low, y esto me va a ayudar a estimular el colágeno y lograr un templado de la piel, que es lo que vemos en este caso. O en esta flacidez en rodilla, no es el motivo de consulta más frecuente, pero vemos cómo en la rodilla también, a veces los pacientes consultan por esto y vemos cómo con una sola sesión logramos tensar la piel. Un caso de la doctora María Cristina Cuello de Bogotá, también una paciente con una flacidez importante a nivel supraumbilical, y vemos cómo después de realizar el tratamiento con las enzimas se logra hacer un tensado adecuado de la piel. Caso de Medellín también, una secuela de una liposucción mal realizada, una paciente que no estaba indicado, se le extrajo mucho la grasa, quedó con una flacidez, 2 sesiones, y vemos cómo, pues obviamente ha mejorado considerablemente la flacidez, sigue sobrando un poco, pero es una paciente con un resultado bastante adecuado. Bolsas palpebrales, es un caso interesante, lo mismo como cirujano plástico, pues obviamente prefiero operarlas, pero hay pacientes que no se quieren operar, o a veces uno opera y como le queda una bolsa que uno no extrajo en su totalidad y queda una pequeña bolsita residual que en vez de someter nuevamente el procedimiento de cirugía, la puede uno remodelar y mejorar, optimizar el tratamiento con las enzimas. Aquí tenemos un caso de la doctora Diana Forero de Bogotá, médica estética, 2 sesiones de PVC a nivel de las bolsas y vemos cómo hay una mejoría considerable de la grasita localizada a nivel infraorbitario. Hay muchos más casos, pero pues aquí les muestro algunos como los más representativos. Como les digo, quiero mostrarles casos de diferentes especialidades para que vean que es un tratamiento que podemos realizar cualquiera de las especialidades, que no nos estamos pisando la manguera o que es que esto es un tratamiento exclusivo de cirujano plástico, solamente para médico estético. No, es un tratamiento muy versátil, hay salida para todos, hay pacientes para todos y todos vamos a poder utilizarlo. Es importante que sepan que no vamos a tener una sola sesión. ¿Cuántas necesitamos? Las que sean necesarias. 2, 3, el promedio son 2 o 3, pero hay pacientes que necesitarán 4. O sea, esto ya lo tendrán ustedes que manejar de acuerdo a su experiencia, pero ese es el promedio, 2 a 3 sesiones. Eventos adversos, todo tiene eventos adversos. Cualquier cosa así, todo lo que hagamos en la vida va a tener un evento adverso, así sea la aplicación de una crema. Entonces, pueden presentarse
edema, enrojecimiento, dolor, son frecuentes, pero son situaciones que van a durar máximo 48, máximo 72 horas. El enrojecimiento es muy frecuente, muchas veces la gente se asusta. No, ese enrojecimiento es muy normal y casi siempre en las primeras 12 horas se le va a pasar al paciente. Hay pacientes que ni siquiera se enrojecen. El edema, pues existe, eso es variable. Yo solamente he tenido una paciente precisamente en uno de los talleres que hicimos hace 15 días. La paciente es la primera que yo veo que se inflama tanto, lo hicimos aquí, y realmente presentó una inflamación severa, pero ya se demoró como 5 días y le cedió. Algunos pacientes, yo no he visto sino uno, pero está escrito, que pueden presentar síntomas como de gripa. Dicen ellos que sienten como malestar, como cansancio, como adormecimiento de las manos, como es una cosa como muy subjetiva, que realmente no es que esté 100% asociado a la enzima, puede estar asociado a la respuesta inflamatoria que se genera, pero como les digo, con cualquier tipo de antiinflamatorio, preferiblemente acetaminofén, el paciente se va a mejorar y no va a tener mayor problema. Recomendaciones después de realizar el tratamiento. Recomendamos básicamente no hacer ejercicio intenso las primeras 24 a 48 horas, básicamente por dos motivos. El ejercicio puede aumentar la inflamación y ustedes saben que el paciente tuvo múltiples punciones y el ejercicio va a generar sudor y el sudor puede contaminar cada una de las punciones. Por eso mismo se evita también lo que sean sauna, piscina, turcos, etcétera, durante los primeros 3 días después del tratamiento. En los casos que vamos a utilizar tratamiento para grasa localizada, ya sea papada, abdomen, flancos, etcétera, se recomienda que esos pacientes disminuyan su consumo de carbohidratos y aumenten el consumo de agua esos primeros 8 días, la primera semana. Y es básicamente ¿por qué? Cuando yo hago la degradación de esos triglicéridos, estoy formando ácidos grasos y glicerol. Yo quiero que estos ácidos grasos se desaparezcan, entonces necesitamos que se consuman. Si el paciente disminuye su ingesta de carbohidratos, la tasa metabólica o la energía que va a obtener ese paciente va a tener que echar mano también de los ácidos grasos y por eso los va a degradar. Entonces es más por eso, como por ayudar a degradar los ácidos grasos, que por otro motivo. Pero tampoco es que el paciente no pueda comer nada, solamente que le bajen un poquito los carbohidratos y obviamente utilizar protector solar en casos en que el paciente esté expuesto a la radiación ultravioleta, principalmente en los tratamientos faciales. Contraindicado, obviamente, embarazo y lactancia, no hay estudios claros, pero pues obviamente ustedes saben que todo tratamiento se debe evitar en estos pacientes. Las enfermedades autoinmunes no son contraindicación absoluta, pero estos pacientes pueden tener malos resultados porque generalmente son pacientes que están tomando corticoides, sales de oro, metrotexate, están sometidos a diferentes tipos de terapias y esto va a llevar a que esos resultados no sean 100% adecuados. Entonces aquí ya tienen ustedes que hacer una buena historia, preguntarle al paciente, mirar cómo está la cosa y sopesar riesgo-beneficio. Obviamente son pacientes que pueden estar inmunosuprimidos y con cada punción tienen más riesgo de infección también. Atopía y asma. Hay casos en la literatura reportados de exacerbaciones de cuadros asmáticos y estamos hablando son de pacientes asmáticos severos. Aquel paciente que anda con el inhalador entre el bolsillo, doctora, hay una crisis todos los días o cada 3 días, cada semana termina en el hospital hospitalizado por crisis asmáticas, porque la respuesta inflamatoria, la liberación de leucotrienos, etcétera, puede exacerbar las crisis asmáticas. Sin embargo, como son casos contados que han ocurrido, simplemente no hay un estudio claro que diga si fue que se exacerbó o simplemente coincidió que le pusieron las enzimas y al paciente le tenía que dar la crisis asmática de rutina que le da semanalmente. Entonces, digamos que no está muy claro, pero en pacientes con asma sí hay que evitarlo, principalmente por toda la cascada inflamatoria. Pacientes con infecciones locales o sistémicas, obviamente si tienen una infección cutánea, un herpes, un acné o algún tipo de infección, pues no van a realizar el tratamiento hasta que esa infección esté controlada. Pacientes que estén anticoagulados o tomando anticoagulantes, pues no es buena idea que ustedes le hagan 20, 30 chuzones a un paciente que está anticoagulado por el riesgo de hematomas. Y los pacientes que hayan tenido algún tipo de vacuna, ojalá algún día se va a dar la vacuna del COVID, esperar por lo menos unos 15 días antes de realizar el tratamiento con enzimas. Bueno, esto es hasta acá lo de las enzimas. Voy a terminar aquí hablándoles un poquito de un producto que ya está disponible también en Colombia, que vamos a hacer su lanzamiento en los próximos 20 días. Les estarán informando también de el lanzamiento ya oficial del Corrector, que es el HA Total Corrector.
Esto es como dicen las películas de los mismos productores de Proteus y de PBCU. Está el HA total correcto, que es la hialuronidasa de ingeniería genética recombinante, que se utiliza para el tratamiento de los eventos adversos con el ácido hialurónico. Estas enzimas también son recombinantes, no es como la hialuronidasa que actualmente nos venden, que conseguimos también de origen animal, obtenida del testículo bovino, que sí funciona muy bien para todos esos problemas de ácido hialurónico, pero tiene posibilidad de generar eventos adversos y de reacciones alérgicas. El HA total corrector está hecho exactamente de la misma forma de ingeniería recombinante que les comenté, viene listo para usar, vienen dos presentaciones, que es el partial corrector y el total corrector. El total corrector trae 25 microcatales que equivalen a 1500 unidades internacionales y el partial corrector trae 2 microcatales que corresponden a 120 unidades internacionales. El partial está indicado principalmente para esos casos en que se formó un nodulito después de la aplicación del ácido hialurónico, que tuvimos un edema, un efecto Tyndall, un paciente que no quedó satisfecho porque le quedó muy voluminizado el labio. Entonces, este nos va a permitir hacer una degradación de ese ácido hialurónico. Y el total, pues aunque se puede utilizar en sus casos también, se reserva más por su gran cantidad de actividad enzimática para los casos de problemas vasculares. Y acuérdense que los fillers cada vez están en aumento, cada vez ponemos más inyectables, cada vez utilizamos más hialurónico y otras sustancias, cosa que en el 2020 se planea que hubiera 10.900.000 tratamientos a nivel de Estados Unidos, pero obviamente con la pandemia esto se ha disparado y entre más rellenos utilicen ustedes, más se van a acercar a la complicación. A mí ya me pasó, ¿sí? Entre más pongo, ya llega un momento en que la estadística los va a alcanzar y van a tener un problema. Yo ya tuve un problema vascular, afortunadamente no pasó a mayores, lo detecté a tiempo y lo traté a tiempo, pero es importante que uno tenga presente que en cualquier momento le puede pasar. Y si uno aplica un ácido hialurónico, debe tener forma de revertirlo o cualquier inyectable para poder tratar al paciente. Porque si ustedes ponen un ácido hialurónico el viernes a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, el paciente está con una isquemia en curso y ustedes no tienen en su botiquín de emergencia algo con que corregirlo, van a empezar a asustarse. Ya hay colegas nuestros que han llamado, doctor, ayúdeme, son las 9 de la noche, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Entonces es mejor tener dentro del botiquín la hialuronidasa. Ustedes pueden ver aquí la hialuronidasa normal, la que utilizamos de origen bovino, claro, ella degrada el ácido hialurónico, pero realmente utilizando, aquí este estudio con Juvederm, con Restylane, con Pelotero, la degradación final de casi toda la cantidad de ácido hialurónico que pusimos ocurre entre los 7 y los 14 días. Con este, que es el total correcto, de 25 microcatales, aquí está el estudio con Juvederm, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo en una hora y media está degradado casi el 50% de la sustancia de ácido hialurónico. Entonces, de eso les hablaré más adelante con más calma, pero era como para que lo tuvieran en cuenta que es una opción que hay que tener también en el consultorio para cualquier evento adverso que presentemos. Con esto termino, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Sí, doctor, tenemos varias preguntas. Entre ellas hay una que dice que, permítame un segundo, doctor, ¿ha tenido experiencia con enzimas de la casa española MCCM, las cuales ya vienen reconstituidas? ¿Existe alguna ventaja, desventaja con respecto a las de PBCU? Bueno, las MCCM efectivamente no las he usado, pero sí las conozco, las he visto. Realmente me preocupa de las MCCM una cosa. Primero, no son recombinantes genéticas, son de origen animal. En la poca literatura que existe, porque cuando uno los va a buscar realmente por internet no hay o sea, si ustedes ven, uno la busca y no dicen que tiene cada vial, ni qué tipo de enzima es, ni nada, y realmente no son de origen genético, esas son de origen animal también, traen una gran cantidad de excipientes porque ya vienen reconstituidas, traen una gran cantidad de excipientes que le pueden aumentar la inmunogenicidad. En cuanto a su efecto, a su duración o a esto, no tengo experiencia, ni tampoco les puedo decir que no funcionen, pero sí la desventaja que yo veo es esa, que ya vienen preparadas, como ustedes lo dicen, y traen gran cantidad de excipientes y no son genéticamente producidas, sino de origen animal.
Otra pregunta, doctor. Para la infiltración de queloides, ¿qué dispositivo prefiere usar? ¿Pero qué? Para la infiltración de queloides, ¿qué dispositivo prefiere usar? Dispositivo se refiere a Pregunta que si usa Carpuli. No sé qué es. cálculo, debe ser. Me imagino. Ahí sí no hay problema. O sea, yo normalmente lo infiltro con aguja, pero si lo quieren infiltrar con una agujita más delgadita, con una más gruesa, con jeringa, con las pistolas estas de mesoterapia, ahí ya eso es a gusto de cada uno. Aquí lo importante es que el producto sí es recomendado que sea high, pero ya la técnica, como la quieren hacer, no tiene ninguna contraindicación. Cuando habla sobre aparatología para el tratamiento de adiposidades y celulitis, ¿cuál es su primera opción para complementar el tratamiento con enzimas? Aquí realmente la aparatología, lo más indicado es el tratamiento con radiofrecuencia, sea el equipo que quieran utilizar. Yo utilizo el Venus, pero puede ser la radiofrecuencia que ustedes tengan dentro de su armamentario. Realmente, por ejemplo, el ultrasonido, aunque ha demostrado cierto beneficio, el ultrasonido, por ejemplo, no es la mejor opción porque las temperaturas y la penetración que logra realmente no es la adecuada. Entonces, se prefiere la radiofrecuencia en cualquiera de sus presentaciones. El resto de terapias, por ejemplo, infrarrojos, etcétera, no es muy recomendado. O sea, puede ser ultrasonido o radiofrecuencia, pero más recomendada la radiofrecuencia. Doctor, si es posible, me gustaría saber si nos puede orientar con relación a cómo ofertar las sesiones de las enzimas, paquetes combinados con tecnología, y qué rangos de valores usualmente maneja para grasa localizada, papada, celulitis. Bueno, aquí depende. Cuando yo más o menos lo que nosotros calculamos es que uno como médico se gane el doble de lo que le costó el producto. O sea, es decir, si a ustedes el producto les cuesta 800.000 pesos, más o menos lo que nos cobramos en 1.600.000. O sea, cobrar el 50% como para ganancia de uno. Más o menos para una papada nos cobraron 1.600.000 por la sola aplicación de las enzimas, ¿sí? Por sesión. Obviamente ya les van a dar una parte aquí, pero digamos que si yo utilizo eso, 1.600.000. Si es una celulitis, pues los dos, cuando es celulitis casi siempre se va una a un lado, una al otro lado, eso ya vale más o menos, si uno sigue con la misma proporción le costaría 3.200.000. Ahí ya uno puede pensar en no cobrar sumando como tal sin hacer un descuento. Entonces, para una celulitis uno puede cobrar más o menos 2.500.000, 2.800.000 sin aparatología. Ya cuando ustedes entran a meter aparatología, tienen que ver, de acuerdo al equipo que tengan y a sus consumibles, más o menos cuánto vale una sesión. Entonces, por ejemplo, yo tengo calculado en mi consultorio que una sesión de Venus Legacy a mí como médico me cuesta más o menos 80.000 pesos. O sea que 3 sesiones me valen 240. Entonces a mi paciente le cobro 2 millones de pesos por un tratamiento de papada en la cual le digo, esto no es un tratamiento, no se lo vendo como una enzima, se lo vendo como tratamiento no quirúrgico de papada. Y entonces, ¿qué le hago? Le aplico las enzimas, a las 72 horas le hago una sesión de Venus, a la otra semana le hago otra, a la otra semana le hago otra, y ya han pasado 20 días de ese paquete. El paciente vuelve, después de finalizar ese paquete, miramos, requiere otra sesión, bueno, entonces empezamos nuevamente, otra vez un paquete, que puede ser otros 2 millones, o mira uno si ya ahí le quita una sesión de ahí ya uno lo tiene que manejar de acuerdo al marketing que uno maneje en su consultorio, al tipo de paciente, si es un paciente que viene además de eso a ponerse botox cada rato, que viene y se pone hialurónico, que se está haciendo todos los aparatos en el consultorio, que se ha operado con uno, pues uno tiene que obviamente tener ciertos márgenes de maniobrabilidad con los precios. Pero más o menos eso es lo que yo cobro. Y cuando lo mezclo con aparatología no se lo venden como sesión de enzima 1.600.000, sesión 1 de Venus 200.000, sesión 2 200.000. Háganle paquete de papada, incluye esto más 3 sesiones de aparatología. Ahora, hay casos en que el paciente, por ejemplo, yo le hice un tratamiento de papada con HA15, vino a los 20 días y está espectacular, pero tiene una cosita chiquitica aquí que le molesta y efectivamente uno toca y queda un poquito de grasa. En ese caso, volver a cobrar uno por todas las enzimas, pues realmente no vale la pena, porque ¿qué pasa?
se me olvidó decirles, esto una vez reconstituido, se usó. Esto no se puede guardar en la nevera, no se puede dejar al medio ambiente, nada. Ustedes lo reconstituyen y lo usan todas las primeras 3 horas siguientes, o si no, eso se daña. Entonces no lo pueden guardar para otro paciente. Entonces, para esta cosita pequeñita del paciente, volverle a cobrar otros encima de 800.000 pesos, posiblemente no los va a pagar y posiblemente uno no los va a querer cobrar. Ahí, entonces, tienen cabida las de primera generación. Las de primera generación son mucho más económicas, obviamente, y ya son como para retoques. Las otras son más potentes porque los microcatales por encima son mayores, entonces realmente son mucho más eficientes. Pero para cosas ya más pequeñas, que no lo llamamos retoques o ajustes, o como lo quieran llamar, en ese caso yo utilizo la primera generación. Entonces veo que me quedó un poquito acá, entonces digo, bueno, mira, vamos a cobrar de esto 200.000 pesos, y ahí utilizo la mezcla de los cócteles. ¿Qué pasa ahí? Que ahí, cuando yo uso el cóctel, ya es un poquito a mi riesgo, porque como les digo, no se puede aplicar inyectado según el INVIMA. Médicamente y a nivel mundial se puede, pero vuelvo y les digo, si yo llego a tener un factor o un evento adverso con ese paciente, y el paciente me demanda, y el abogado es muy bueno y se da cuenta que eso es atópico, ahí no tengo forma de salirme. O sea, entonces hay que usarlas con mucho criterio. Yo las enzimas de primera generación las uso muy ocasionalmente para ajustes o retoques, y no le hago tanta publicidad al paciente de decirle que le va a poner una más barata, sino le digo, no, mira, te vas a hacer un retoquito, pero así como está chiquito, te va a cobrar menos. ¿Sí? Pero no le digo que le va a poner otras diferentes, porque de pronto si tiene alguna reacción, le va a quedar en la cabeza que le puso otro producto diferente y por eso fue que le creó la reacción. Las enzimas realmente son las mismas. ¿Sí? Pero como les digo, pues no tienen el INVIMA para inyectarle, entonces uno queda como patinando un poco. Doctor, dice, veo que no es necesario realizar drenajes linfáticos posteriores al tratamiento de grasa localizada, diferente a la mesoterapia convencional, que sí es obligatorio realizarlo para sacar los ácidos grasos y glicerol por los ganglios. ¿Por dónde salen estos ácidos grasos? Claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando de dos cosas. Los ácidos grasos normalmente son consumidos dentro del metabolismo normal de una persona, o sea, no es que te tengan que drenar como tal, porque el ácido graso, pues obviamente la principal reserva energética es la grasa que tenemos en el cuerpo. Entonces, obviamente, estos ácidos grasos, algunos se consumen. Otros, por simple fisiología, van a drenar solitos. Obviamente, si yo le ayudo con drenaje linfático, pues va a ser mucho mejor, que es lo que les digo. No todos tenemos la posibilidad de drenaje linfático, no todos tenemos aparatología. Entonces, si uno le puede adicionar cositas, muchísimo mejor. Entonces, le va a hacer un tratamiento de grasa localizada con enzimas, drenaje linfático y ultrasonido. Y ese paquete vale 3 millones de pesos. Le está uno dando al paciente 3 cosas dentro de un paquete, y adicionalmente le está dando el beneficio de las enzimas, el beneficio del drenaje linfático, el beneficio del ultrasonido. Entonces, obviamente, ese paciente le va a ir mejor que al que le hicieron solamente las enzimas. ¿Sí? Todos son plus, todos los tratamientos son complementarios. O sea, y ustedes lo saben, un rejuvenecimiento facial no es poner botox. Rejuvenecimiento facial son cremas, bloqueador, botox, radiofrecuencia, láser de CO2, Soul Therapy. O sea, todo va combinado. Entonces, no es que no necesites hacer el drenaje linfático, no es obligatorio, pero si se lo hago, ¿me puede ir mejor? Sí, claro. Buenos días, doctor, y gracias por la conferencia. ¿Casos de necrosis se han visto? ¿Qué ocurre con el ácido hialurónico y el colágeno propio? Casos de necrosis, no. Pues no tiene por qué. Esto no tiene por qué producir necrosis de nada, porque esto está teniendo que producir una obstrucción vascular por exceso de aplicación. Es decir, si ustedes tienen, no sé, voy a inventar, una cicatriz como la que les mostré, un queloide de dedos chiquitos, y le meten a nivel intralesional 20 centímetros de esto, pues claro que la presión que generen los vasos subdérmicos va a producir una necrosis, claro que puede pasar. O si ustedes van a inyectar alrededor de, no sé, aquí por el jaw, y le meten a un paciente 20 centímetros de eso y le comprimen la arteria facial por compresión, pues claro que puede pasar. Pero no está descrito, o sea, a nadie le ha pasado, y si ustedes lo hacen, si ustedes se dan cuenta, eso es como una mesoterapia, poquito. Yo tengo que repartir 20 centímetros de solución salina en un cuadrado de 20 por 20. Entonces no hay forma que yo produzca la necrosis. Entonces, no, la respuesta es no.
Si lo hacen bien, no. Si lo hacen mal, pues claro que les puede pasar, es como todo. Doctor, ¿el Botox produce tosis palpebral? Pues si lo hago bien, no. Si por ejemplo motivo lo hago mal, o mi paciente no sigue las indicaciones, claro que se le puede caer el párpado, pero no es la regla. ¿Qué pasa con la hialuronidasa y el colágeno normal? Obvio, cuando yo pongo hialuronidasa o pongo colagenasa, pues no es que o sea, no es que si yo pongo colagenasa, la colagenasa va solamente a comerse el colágeno de la cicatriz. No, pues va a comer colágeno alrededor también, obviamente. O va a degradar grasa alrededor también, obviamente. Pero nunca llega a ser una proporción como para que se acabe el colágeno en la cicatriz y más encima se coma todo el colágeno alrededor. Eso no va a pasar. Y al dañar colágeno o al, digamos, degradar colágeno, obviamente ese colágeno va dentro del proceso de homeostasis. Si yo consumo colágeno, mi cuerpo va a producir colágeno. Entonces, en medio de todo es beneficioso la producción de colágeno. Entonces, sí, las enzimas van a actuar sobre el sustrato que no es dañino o malo. Sí, claro, porque esto no es una ley del todo nada. No podemos decirle a la enzima, vaya y actúe solo sobre el colágeno del queloide, pero déjeme que tire el colágeno alrededor. No, va a pasar, pero son proporciones mínimas como para no producir ningún evento adverso. ¿El plano de infiltración en flacidez es subcutáneo y en estrías y cicatrices el plano es intradérmico? En cicatrices va intralesional, dentro de la cicatriz, aunque uno puede infiltrar dentro, como técnica de blanqueamiento, blanching que nos llaman normalmente, entonces meto ahí hasta que se blanquee la cicatriz y puedo entrar bien pegadito a la dermis, o sea, entre la unión del tejido subcutáneo con la dermis, para estimular ese colágeno que hay en la dermis. Si vamos a tratar flacidez, el tratamiento de la flacidez es dentro de la dermis o bien, hecho, pegadito, subdérmico, pero pegadito a la dermis. Generalmente se utilizan técnicas de retropunción en retroinyección, que quede un poquito en el tejido subcutáneo y voy retrocediendo hasta ubicarme en la dermis. Y para el tratamiento de las bolsas palpebrales es intralesional, dentro de la bolsa, y luego entra uno y lo hace ya a nivel intradérmico. Quisiera saber, después de abierto un vial, si no lo reconstituyo completamente, ¿por cuánto tiempo puedo guardar el producto restante? Por nada. Para reconstituirlo, toca utilizar toda la jeringa de HA 1.5 que viene con el producto. O sea que ya la gasté, ya reconstituí las enzimas. Así me sobran 14 de solución salina, pues sobraron, eso se bota porque ya no necesitamos para nada. Entonces es reconstituido tal cual como lo van a utilizar. Si fueron en 3 centímetros, en 10, en 15 o en 12, el hialurónico siempre se va entero, lo que puede llegar a sobrar es solución salina, pero una vez que yo reconstituí la enzima, todo o se usa o se bota. Eso ya no sirve. Bolsa palpebral es grasa y yo utilizaría medium, pero vi que lo recomendado es low y sería subcutáneo o intrabolsa. Lo mismo. La bolsa palpebral sí, es grasa, pero además es flacidez asociada a la piel y flacidez asociada al septum orbital. Entonces, cuando yo utilizo el low, tengo una proporción similar de colágeno, de lipasa y de liasa. La lipasa me va a ayudar a degradar la bolsa y la colagenasa y la hialuronidasa o la liasa me van a ayudar a templar la piel. Entonces, por eso se utiliza el low en las bolsas palpebrales. Y luego les digo, ¿qué hace uno? ¿Cómo lo hago yo? Pellizco la bolsa, inyecto dentro de la bolsa directamente con una aguja muy pequeña. Los médicos estéticos, dermatólogos que estén acá probablemente las conozcan más que nosotros cirujanos plásticos, las agujitas que vienen con el NTCF, las de Filorga. Sacar unas agujitas muy, muy pequeñitas que son precisas para eso. Entonces uno va inyectando la bolsa y luego yo normalmente lo que hago es abrir, como cuando uno va a inyectar con ácido hialurónico en la ojera, entro por la parte lateral del malar y entro hacia la ojera, digámoslo así, y me vengo con la cánula pegadito a la piel, como rayando la piel con la cánula para poner productos sobre la dermis ahí también. De tal forma que pongo dos planos, dentro de la bolsa y subdérmico. En los párpados se pone poquito. En un párpado no cabe más de 1,5 centímetros, 2 centímetros de esta cosa. Entonces, realmente, uno no tiene que hacer reconstituciones tan grandes. ¿Por qué evitar el ejercicio después de la aplicación de enzimas?
porque el ejercicio puede producir también por exceso de catecolaminas, etcétera, y de todo esto puede producir un aumento del edema, de la inflamación. El ejercicio es variable, si tú, porque es que el ejercicio es variable, es diferente que antes se va a montar en bicicleta suavecito, a que vaya y se mate en un gimnasio, a pararse de cabeza, a hacer abdominales, a hacer pilates, a pararse de cabeza, porque si le aplicamos productos en la cara, se puede edematizar más de la cuenta. Y si le pusimos en el abdomen, por ejemplo, pues todo el sudor, tenemos 30 micropunciones en el abdomen, el sudor le puede llegar a contaminar las heridas y se puede infectar, básicamente por eso. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer las sesiones? Separar sesión una de otra. Les explicaba también que normalmente la enzima actúa durante 7 a 10 días en el cuerpo, por lo que lo ideal es que las sesiones se espaceen. Yo las hago cada 20 días, mínimo 15, pero sí les recomiendo hacerlo por ahí cada 20 días, no antes. Empapada, ¿cuál es la cantidad recomendada? Depende. Si la papada es solamente esta grasa submental acá, ahí generalmente con 10 centímetros es más que suficiente. Sin embargo, cuando la papada se extiende hacia lateral o yo normalmente la papada, además de papada, hago perfilamiento facial a nivel del jaw, de la línea mandibular. Entonces yo prefiero utilizar todo el producto completo, utilizo los 19 centímetros y medio y utilizo a nivel de la región submental, lateral y aquí en el jaw para utilizar todo el producto completo. Pero si el paciente solamente requiere acá la parte central, más o menos son 10 centímetros. Esta pregunta ya la respondió, pero como recordatorio. En bolsas palpebrales, ¿cuánto se aplica? Como les digo, centímetro y medio máximo dos, la verdad eso no le cabe más porque si no se les va a dematizar mucho. O sea, se diluiría en 4 centímetros. Yo normalmente la diluyo en 5, o sea, 1,5 de esta, con 3,5 de la solución salina, me quedan 5 para tener por si acaso. Entonces le pongo en un párpado en el otro, casi siempre pongo un poquito como centímetro y medio, máximo dos, y me sobra uno y ese sí lo boto. Pero nunca lo diluyo en 20 o en 18, no, lo diluyo máximo en 5 como por comodidad mía, pero se puede diluir en 3. O sea, sería, doctor, entonces el 1,5 del ácido hialurónico y 3,5 De de la solución. solución salina. John, John, Señor, John, sí, ¿hay más señor, le preguntas? escucho. ¿Hay más preguntas? No, señor, terminamos por Ah, ahora. bueno, porque eso te decía, porque es que, pues como ahora me toca disfrazarme, cambiarme, etcétera, todo para poder ir a hacerlo al paciente, entonces vamos a tener un recredito de 5 minutos para que sigan acumulando las preguntas que tengan mientras yo paso al otro lado donde está el paciente. Perfecto. Listo, ¿Listo? doctor. Ya nos vemos. En 3 minutos estamos listos para ver la aplicación en vivo. Hoy se va a tratar una paciente con fibrosis, con la presentación high de nuestras enzimas. Entonces ya 3 minuticos y continuamos, por favor.
Si de pronto alguien tiene más preguntas, puede, por favor, escribirlas en el chat y ya continuamos con las respuestas del doctor Lloreda. Gracias. Doctor Felipe, sí, estamos grabando la charla, esperamos de bajarla y podérsela pasar a ustedes. Listo, retomamos. Bueno, listo. Entonces, la idea cuál es. Tenemos aquí a Julián, que es nuestra querida paciente. La estaba, pues obviamente mientras tanto yo estaba hablando con ella, analizando. Inicialmente pensamos que tenía un poquito de fibrosis, yo no la había visto a ella, y habíamos pensado en tratar la fibrosis, pero realmente no me encontré fibrosis. Sí es una lipo hace unos años, pero no tiene fibrosis. Vamos a cambiar el plan de tratamiento. Ya tiene un poquito de grasita localizada acá y un poquito de flacidez que es mucho más notoria cuando está de pie, obviamente. Entonces vamos a utilizar las enzimas para tratar un poquito de lipodistrofia que tiene aquí en esta zona periumbilical y un poquito de flacidez que tiene. Entonces vamos a hacer una combinación de tratamiento de grasa y de flacidez. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. Mientras viene el usuario, bueno, la idea es que vamos, aquí está la presentación high, está en la caja, así viene. Ustedes pueden ver acá todos sus registros, el INVIMA, todo, la fecha de vencimiento completo. Y en la caja vamos a tener ahora sí. Entonces en la caja vamos a usar medium. ¿Por qué ha traído el high? Porque pensé que era fibrosis.
pero no tiene fibrosis, por lo tanto cambié el plan y vamos a utilizar el mínimo. ¿Por qué? Porque queremos tratar grasa localizada, mayor cantidad de lipasa, y quiero tensar un poco con el colágeno que trae, con la colagenasa que trae. Entonces, por eso vamos a utilizar el mínimo. Dentro viene su inserto, aquí están todas las instrucciones y todo. Vienen los stickers para que ustedes tengan el control del producto de su paciente. Y vienen estos dos diales. Este es el ácido hialurónico HA1.5, que es un ácido hialurónico de alto peso molecular. Como les dije, esto no es un relleno, simplemente es el vehículo para las enzimas. Y acá viene la solución salina y el biofiltrado de enzimas. Mayor cantidad de lipasa, colagenasa y liasa, en este caso de esta enzima. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reconstituir las enzimas. Entonces yo tengo las enzimas acá. Y vamos a introducir todo completo el ácido hialurónico. Pues es la pregunta de que si me sobró o no, esto toca meterlo todo completo. Entonces, aquí vamos. Miren ustedes que es totalmente líquido. No es como un hialurónico que utilizamos para filler. ¿Listo? Acá. Y luego lo movemos así. Así como batidito así. No me gusta hacerle así porque cuando ustedes le hacen así, como es un tapón de caucho, a veces se mete todo el polvo allá de las enzimas y queda metido allá y entonces no lo puede uno reconstituir adecuadamente. Entonces yo normalmente lo que hago es este movimiento o este movimiento así para reconstituir las enzimas hasta que yo ya tenga totalmente diluido todo el producto y todas las enzimas acá. ¿Ok? Luego viene la otra parte. Este frasco, el buffer, que es la solución salina, que viene en 18 centímetros. Dependiendo de lo que yo vaya a hacer, es el paso siguiente. Si voy a hacer párpados y en mi cabeza tengo que lo va a reconstituir en 5 centímetros o en 4, yo podría sacar de acá 2 centímetros y medio, pasarlo acá y ya queda toda la enzima reconstituida acá. Porque es poquito volumen. Pero si yo quiero tener todo, como en el caso de Juliana, que vamos a utilizar todo esto, pues obviamente este frasco no cabe acá. Entonces tengo que pasarlo de acá para acá. Entonces, voy a pasar de este para acá y me van a quedar 1,5 centímetros más 18, me quedan 19 centímetros y medio. Si ustedes, vuelvo y les digo, yo no lo hago, no lo aconsejo, no me parece que se necesite, pero si quieren ponerle lidocaína, y ustedes dicen, no, voy a preparar los 19 y medio, pero le voy a poner 1 centímetro de lidocaína. Ese centímetro extra de lidocaína lo tienen que sacar de acá. O sea que de estos 18 tienen que volver 17. Esto va a poner 2, entonces es este, más la lidocaína, pero yo no le pongo lidocaína. Lo otro es que para sacar la enzima recomiendo quitar este tapón, ¿sí? Que eso lo hace Luz mi asistente. Quitar el tapón para poder meter y sacar muy bien el frasco acá, como cuando hacemos la toxina, porque es que a veces, si volteamos para sacarlo con la aguja, se nos queda parte del producto acá. Entonces les recomiendo retirar esto. Agujas o jeringas, también depende. Yo utilizo con las 27. ¿Listo? Perdón, con estas. 26, estas chiquitas. ¿Listo? ¿Puede con cánula? Se puede con cánula. Doctor, quiero hacerlo con una jeringa de 20 centímetros para gastar una sola jeringa. Háganle, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la jeringa es muy gruesa, las agujitas son muy pequeñas y eso lleva a que uno tenga que hacer mucha fuerza para poderlo sacar. Se riega, sale más de la cuenta, le arde al paciente. Con las de 3, yo personalmente me siento más cómodo porque tengo más control, sé cuánto estoy poniendo en cada paciente. Miren cómo sale de fácil sin hacerle fuerza.
Y adicionalmente, cuando yo tengo jeringas de 3 centímetros, y en el caso de este, por ejemplo, que voy a utilizar 19 centímetros y medio, yo sé que tengo 6 jeringas de estas y media. Entonces, para llevar la cuenta es mucho más fácil, porque yo ya sé, si me llevo a desconcentrar por X motivo, que me pasa en los talleres que estoy hablando y me preguntan algo, yo simplemente miro allá y veo cuántas jeringas he usado. Ah, llevo, me queda uno todavía para este lado. Entonces, por ese lado es más fácil. Pero la jeringa, la aguja, la cánula, como ustedes quieran, que quieran usarlo con pistola, mucho, ahí ya ustedes verán. Préstame los límites. Entonces, mientras los Dari me hace la preparación, yo voy a empezar a marcar. Más o menos, la zona que yo voy a tratar es esta de acá. ¿Sí? Entonces, marcamos, esto es una marcación más o menos, esto no es que tenga que ser estricta. La marcación es más que todo como para que uno tenga como en la cabeza cuánto producto va a utilizar. Doctor, que si por favor puede confirmar qué jeringa utilizó, qué aguja utilizó, perdón. 26. Gracias. Aquí estamos haciendo más o menos cuadros de 2 por 2, más o menos. No es que tengan que ser siempre 2 por 2. Ustedes tienen que ir viendo de acuerdo a cada paciente más o menos cuánto van a ir poniendo. He visto gente que no marca, pues también es válido no marcar, pero pues yo sí prefiero marcar como para más o menos tener como una claridad de lo que voy a hacer. Doctor, preguntan cuántos mililitros, cuántos ml aplica por cuadrito. Ya voy para allá. Venga, acabo de aquí de marcar más o menos mis cuadros y ya les explico esa parte. Pero es más o menos 0.5, 1. Entonces, más o menos, esta es la cuadrícula que vamos a utilizar como clave. Sin embargo, yo marqué así, pero por ejemplo, creo que esta zona no la voy a tratar porque el problema ya es más central. Como les digo, eso lo vi ya cuando estaba de pie. Tiene este gordito acá que yo creo que se alcanzan a notar y un poquito de plasticidad. Entonces, más o menos, vamos a utilizar primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6. O sea, tengo 36 cuadritos más o menos. ¿Listo? Y tenemos 19 centímetros y medio. Ya les voy a explicar cómo vamos a... ¿Digo? Punto 5, más o menos por cuadrito. Más o menos 0.5 por cuadro, exacto, más o menos. Entonces, vamos a, obviamente, aquí vamos a limpiar. Entonces, limpiamos muy bien la zona, que se nos borre. Entonces,
es la agujita 26, nuestros 3 centímetros. ¿Listo? Y voy a comenzar por la parte central. Siempre estas son de sobrar abajo, una más grave, pedacito acá. Entonces, en la cámara se debe estar notando que ella aquí está bastante planita, pero el problema es más umbilical. Entonces vamos a la zona central primero, vamos a ir por acá y vamos a mirar. Entonces, ¿listo? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Voy a mostrarles varias. Una, entrar aquí, directo, tejido sedal subcutáneo y aplico ahí. ¿Listo? Esa es una forma. Otra forma, entro, subcutáneo y me devuelvo. La primera me quedé quieto donde estaba. Aquí estoy haciendo retropunción hasta casi la dermis. Esa es otra forma. Lo puedo hacer acá, ¿sí? Miren, aquí ya estoy subcutáneo y me vengo en retrógrado aplicando. A veces uno puede también hacer cruces, por ejemplo. Aplicar esto así. Y aplicar otro poco, un poquito más superficial de esta manera. Normalmente para grasa, como es esta zona de acá, yo lo que hago es entrar y hacerlo como en una técnica medio abanica, repartiendo en esa zona. Es la que más me gusta. Así como están viendo que hago acá. Ya demostré toda la forma de hacerlo, pero esta me parece mucho más chévere. Miren que estoy poniendo de a poquitos. ¿Verdad? Si hay preguntas, me las van haciendo. Vamos, Julián. Miren que es poquito, o sea, uno no tiene que tampoco encharcar eso ya. En retrógrado, y siempre cuando vengo retrógrado, pues quedamos un poquito localizados sobre la dermis. O sea, no estoy muy profundo, eso es importante, que no se vaya tampoco muy profundo. Miren que más o menos este es el plano. Un tratamiento que realmente es sencillo, no es doloroso, molesta los chuzones un poquito, ¿cierto? Sí, un poquito. Pero no es así que uno diga... Es soportable. Exacto. Aquí llevo 2 jeringas. En el caso de lo que me preguntaban ahorita del drenaje linfático, pues claro, en este caso de grasita, si yo ya le complemento un poquito con drenaje o le complemento con alguna aparatología, pues le va a ir muchísimo mejor, ¿no? Por eso es importante que los que tienen sus aparatos, pues sepan que esto es una terapia complementaria a lo que ya tienen en su consultorio. Doctor, una pregunta. Un médico se tuvo que desconectar para atender una llamada, entonces pregunta,
¿Qué presentación está utilizando? ¿En qué solución lo diluyó y cuánto volumen? Estoy utilizando el medium. Así, y lo diluí en los 18 centímetros de solución salina. Me quedó 19 centímetros y medio. ¿Y qué otra pregunta era? Y lo estoy usando todo. Por eso, lo del ejercicio, básicamente, por eso es que miren el reguero de funciones que estamos haciendo. Un paciente en un gimnasio sudando en una piscina, pues se puede contaminar. Doctor, que si por favor podría repetir, perdón, buen día, ¿puede el doctor repetir las otras formas de aplicación? Yo podría hacer esto, miren. Entrar acá perpendicular directo allá, como la mitad de la aguja, y meterlo todo ahí. Miren que no me estoy moviendo. ¿Sí? Porque después uno hace un masaje y con el masaje lo esparce. Lo puede uno poner así y devolverse en retrógrado. O lo puedo poner central, entro y me voy volviendo en retrógrado. A mí me gusta más así como lo estoy haciendo acá. ¿Un abanico? Como un abanico, de a poquitos, depositando tejido celular subcutáneo y un poquito a nivel de la dermis. Y duele menos. ¿Duele menos? Sí. Y la paciente dice que le duele menos así. ¿Qué más preguntas hay por ahí? No, hasta el momento no, doctor. Hasta el momento ninguna más. Ayer me llamaron a preguntarme, yo no tengo experiencia en eso, que si lo pueden hacer con la pistola de mesoterapia. Yo no sé cómo es la pistola de mesoterapia, pero creería que sí, no creo que haya problema por eso. El hecho es que siempre estemos en el plano que es y poner la cantidad que es en forma muy localizadita, ¿no? El plano es lo más importante acá. Doctor, si quisiera tensar la piel, ¿vale la pena combinar profundo y superficial? Claro, obviamente. Aquí yo estoy aplicando, es que creo que en la cámara no se ve, pero yo estoy poniendo aquí unas zonas más profundas y estoy poniendo unas más superficiales como para tensar la piel. ¿Cuánto tiempo, perdón, al cuánto tiempo aparatología? Como les digo, la recomendación actual es entre 48 y 70, no empezarla de una vez, porque el cambio de temperatura puede alterar el efecto de la enzima en los primeros días. Entonces, yo protocolo mío es 48 a 32 horas después empezamos el Venus. Y aquí está la última, esto es un poquitico que nos queda. Vamos a ponerlo aquí en esta parte de abajo. Y ya les muestro cómo. Siempre adviertan al paciente, Lula,
siempre advierten al paciente que pueden salir morados, ¿no? Pues, después de aplicar las enzimas, ya haber acabado todo, hagan un masaje, ¿sí? Eso en todo lado. Si lo hicieron en papá, pues en papá le hacen su masajito, en el abdomen, en la cicatriz. Hagan un masaje para ayudar a repartir toda el producto adecuadamente. Hay veces que la zona es muy pequeña. Por ejemplo, este gordito de acá. No tenemos que tratar allá ni acá, pero entonces es gordito acá y flacidez acá. Entonces uno ya, pues como le tiene más productos, ustedes pueden hacer un trazo así en el tejido subcutáneo y el otro trazo así en la dermis. ¿Sí? Esta es otra forma. Más cuando es flacidez, casi siempre lo que tiene que tratar es esas cruces. Subcutáneo y bien intradérmico en forma de cruz. Entonces uno pone todas las que son así para saber que son todas subcutáneas y luego las que van así son las que van intradérmicas. Esa no es flacidez. Eso no es todo. Pero como les decía, siempre es muy clave el masaje, explicarle al paciente, pues obviamente que se puede enrojecer un poco, que si presenta alguna molestia, pues les avise, que si le duele mucho se puede tomar un Dolex, ¿listo? Que si esto no borra se quedó así para siempre. No quiero borrarlo. Doctor, ¿en celulitis también la aplicación es subcutánea más intradérmica? En la celulitis toca dentro del septo fibrótico y dentro de los nódulos que están atrapados. Entonces, uno va como directo intralesional, digamos así, dentro de la depresión de la piel y la fibrosis que tienen, y va en retrógrado hacia el tejido subcutáneo y hacia la dermis. Quedaste picoteado y cuadriculado. ¿Qué más preguntas ahí? No, señor, hasta el momento no. Bueno, entonces, pues, miren que el tratamiento es un tratamiento que realmente es fácil, es sencillo, es muy versátil, hay que, obviamente, como yo son como unas pautas, no es como cuando hacemos, no sé, un taller de siluetas, de suturas o de hilos. Las cosas hay que hacerlas así como les dije o no se pueden hacer. Experiencia que tengan algunos con las otras enzimas, la experiencia que tengan con la mesoterapia, etcétera, el tipo de paciente que estén tratando, o sea, es un poquito más versátil en cuanto a si uno sigue los parámetros básicos que son escoger bien el paciente, escoger bien el producto, hacer bien el plan de aplicación, con eso le va a ir bien. Entonces, tiene que tener un poquito como de experiencia y ir cogiendo experiencia con cada paciente en qué tipo de patología lo van a usar y cómo lo van a usar. No es un tratamiento difícil, es un tratamiento que hay que hacer con paciencia, pero miren que son 20 minutos. Háganle seguimiento a los pacientes, tampoco es que esto venga a ser en un mes, hacer un seguimiento. Saber que para veces como los eritemas, el edema, etcétera, pero que todo eso va a pasar, que no hay nada grave realmente. No se van a producir necrosis vasculares, no, todo si ustedes lo hacen bien, les va a ir muy bien. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, entonces ya como soltarse un poquitico y empezar a hacer el tratamiento chévere, muy efectivo. Siempre tengan muy claras las expectativas, no vayan a prometer que es que esto, mejor dicho, como le dije a Juliana, esto te va a llevar un poquito, ¿no? Probablemente necesitamos una sesión más adelante, y tampoco se uno va a quedar ahí como se ha hecho una lipo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el tratamiento de la papada, el fila, pero que no ha hecho la liposucción de la cara. Entonces, es entrar en las expectativas para que todo salga muy bien. No sé si tengan alguna otra cosa que decir, ¿verdad? No, doctor, al parecer no. Le damos las gracias a usted por su tiempo, las gracias a todos los médicos participantes. Ah, no, mentira, sí. Una pregunta.
tengo algún límite de sesiones, empapadas u otros problemas, digamos, en los que se necesite más sesiones se podrían usar. No sería, no será lo habitual, pero ¿existe algún problema con eso? Va enfocado más al número de sesiones que se puedan utilizar o se deban. O sea, hay dos cosas que de pronto no quedaron claras. Una, las sesiones, yo normalmente digo a mi paciente, mira, pueden ser 2 o 3. De una vez les digo, no sé cuántas van a ser. Generalmente con 2 o con 3 les veo un buen resultado y la paciente queda tranquila y queda contenta y listo. Pero si ese paciente requiere una cuarta o una quinta, no hay ninguna contraindicación, se le puede hacer. ¿De qué se contraindica? ¿Cuál es la contraindicación realmente? Pues que un paciente que lleva 3 sesiones y no le ha funcionado muy bien, posiblemente el paciente no va a gastarse otro $1.500.000 en la cuarta y en la quinta. Entonces el paciente probablemente no te va a decir, mira, las enzimas nos dieron los resultados hasta acá, posiblemente vamos a aplicar otro tratamiento o esto vamos a buscar otra opción o lo que sea. Si el paciente lleva 3 sesiones, por ejemplo, un gordo de acá, y va súper bien, eso llega, doctor, estoy feliz, qué cosa tan bacana, esto es lo mejor que me puede pasar, me ahorré cirujano plástico, qué chévere, háganle 4 o 5 las que quieran, no pasa nada. ¿Ok? Siempre y cuando se hagan espaciadamente, como les dije. Lo mismo. Se dice a los 3 mira, se las pueden volver a hacer sin problema, no pasa nada. Como les digo a mí como cirujano no me llega ese caso, porque donde yo como cirujano le deje a una paciente un gordo acá más de 15 días, me la persigue todo el tiempo, entonces me toca operarla posiblemente. Pero en el caso de dermatología y medicina estética, esos pacientes están dispuestos a eso, a que no se quieren operar con el cirujano plástico, pero quieren verse más flaquitas. Ok, te voy a hacer 3 sesiones de esta vez de cada 3 meses. Y aparatología, y ejercicio, y dieta, y vamos a hacer culto, y vamos a hacer, sí, todas las cosas nos puedan mezclar. Lo otro es, ¿cuántos diales por sesión máximo? Lo mismo. Lo recomendado ahí sí no es pasar de 4, o sea, no usar más de 4 fajas. 2 por un lado, 2 para el otro. Sería lo máximo. ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria sí puede ser mucho más severa y puede ser mucho más compleja. Y lo mismo, 4 viales de esos, a ustedes valen 3.200. ¿Cuánto le va a cobrar al paciente para comérselo? 5 o 6 millones de pesos. Entonces, posiblemente el paciente no va a pagar 4, pero si el paciente los paga y ustedes tienen el tiempo, 2 y 2. Yo normalmente pongo 1 y 1 en la primera sesión y vamos mirando la cosa. No hay una contraindicación de que si me que hacer 4, 5, 6 o 7, no pasa nada. Doctor, ¿qué pistola de mesoterapia recomienda? ¿Listos? ¿Qué pistola de mesoterapia recomienda? Me preguntaron eso precisamente ayer, me llamó una médica de Cartagena y yo no usaba esas pistolas, no tengo ni idea. No, pero esto le digo yo, a mí me llamaron allá a preguntarme la pistola de mesoterapia, yo no la conozco, no la uso, no tengo ni idea cómo es una vaina, pero desde que eso picotea y uno le pueda graduar más o menos la cantidad, yo no le vería contraindicación. Pero yo no puedo recomendar esa pistola mesoterapia porque ni siquiera la conozco, no la he usado mucho. Necesitamos es que tenga la función en el plano que es y la cantidad que es. Y esa cantidad como varía, yo no sé eso le podrá regular, o sea, no sé. Pero si ustedes se sienten cómodos con eso, ahora con la mano me parece mucho más fácil. Perfecto, doctor. No hay más preguntas. Le agradecemos mucho a usted por su tiempo. Totalmente claro, como siempre, a todos los médicos participantes, mil gracias por tomarse el tiempo. Este es un producto versátil, de rápida acción, con unos resultados muy satisfactorios para los pacientes si están bien escogidos, como lo dijo el doctor Lloreda. De parte de nosotros como Meditech Ergo, quedamos a sus órdenes, quedamos a los ejecutivos que ustedes tienen que los invitaron a este taller. Les acabo de escribir por el chat mi número. Yo soy John Freddy Cruz, el gerente comercial de la compañía. Quedamos todos a sus órdenes. Muchas gracias y esperamos que terminemos esta pandemia rápido, esta situación rápido y bendiciones para todos. Mil gracias.